No callaré, no se envejecerán mis huesos. No callaré, rejuvenecerás mi vida. No callaré, no se envejecerán mis huesos. No callaré, rejuvenecerás mi vida. Y diré lo que tenga que. Aleluya, gloria al Señor. Dios bendiga a toda esa gente linda que se está conectando por ahí y próximamente van a ver este video. Gloria a Dios, estamos bien contentos de un miércoles más estar aquí delante de la presencia del Señor, entre altas y bajas, peleas, con el reino de las tinieblas, pero seguimos de pie gracias a la misericordia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sobre todo de su Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad y toda justicia y a mantenernos de pie conforme a la voluntad de Dios, aprendiendo de cada circunstancia que se nos presenta en la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerden, hermano, Cristo está a las puertas. Hermano, si había alguien aquí en esta zona que no soltaba eso, era yo. No lo he soltado. Lo que pasa es que Dios también dentro de todo nos enseña diferentes temas, pero quiero decirles a la iglesia, a todo aquel que se esté conectando por ahí y que vaya a escuchar aleluya, este estudio, quiero decirte, amado, que sigas en la batalla, que no te muevas ni a derecha ni a izquierda, que sigas persistente, perseverando en la oración, en la búsqueda, en el ayuno, en la palabra. Amén. Dios va a seguir trabajando. Dios no te ha dejado solo, sola. Dios va a seguir contigo. Aleluya. Quiero aconsejar al pueblo cristiano. Amén. Tenemos que entender que hay una gran división entre judíos y gentiles, que fue por eso que mataron a los apóstoles. Aleluya. Los mensajeros del maestro, lo que dice la palabra, nosotros la Biblia, todavía hay judíos, gloria al Señor, que no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Y cuando usted lee las epístolas de el apóstol Juan, del apóstol Pedro, del mismo Pablo, incluso Pablo le llama Dios, porque acuérdense que a él le fue entregado todo el poder del Padre. ¿Qué le digo con esto, hermano? No deje que lo muevan de su fe, no deje que lo confundan. ¿Para qué tanta palabra de Jerobachá, que si para aquí, para allá, de Besabé, de Barsabá, o lo que sea por allá de Israel? Hermano, no se confunda. Si usted habla español, bueno, si usted quiere aprender, amén, pero yo le aconsejo en el nombre de Jesús, habla su Biblia, órele al Espíritu Santo que le va a hablar en su idioma, porque esto no es para quien tiene el conocimiento mayor, o quién es el rabí, o quién es el maestro. Mira, el quien es grande sigue siendo Cristo, y es bien triste y bien penoso que el pueblo de Israel, aún el día de hoy, no quieren aceptar las Sagradas Escrituras, y han dicho que fueron los humanos, que estamos mal, que si los ojos de aquel, del otro. Yo no me muevo de lo que yo he creído. Por eso la Biblia dice en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, amén, que tenemos que contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos va a llevar al cielo. Lo que hemos aprendido desde el principio es lo que nos va a guiar en este camino para que podamos entrar al reino de los cielos. Recuerden, hermano, lo que hay que ver es lo que Dios ha hecho en la vida. En mi caso, yo testifico, más de 20 años en las drogas, libre de adulterio, fornicación, lascivia, de un montón de cosas. Amén. Y no importa si tú fuiste libre, te resbalaste, no importa lo que estés pasando, lo que Dios empezó en ti lo va a terminar. La cuestión de todo esto y la verdad es que no puedes dejar que nadie arrebate tu fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay en la palabra momentos donde Dios nos manda paz, ¿verdad? Porque a paz nos llamó Dios. Pero también Dios es un Dios de guerra y nos dice, contendeos ardientemente por la fe. Amén. Todo lo que quiera quitarte de lo que tú has creído. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de lo espiritual. Jesucristo murió por ti, por mí. Amén. Él es el Hijo de Dios, vino en carne y sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te adora, Jesús, justa, manso.
Amén, aleluya. Hay personas carnales que no van a entender esto. Sí van a entender el libro, sí te van a hablar hermenéutica, sí te van a hablar otros idiomas, te van a hablar en hebreo, que en hebreo esto, que en aquello lo otro, que 20,000 cosas, hermano, que están enredando a tanta gente y que eso no es importante. En realidad no es importante. Lo importante es que las personas le entreguen su vida a Jesús. En un momento dado venían de dos en dos donde Cristo y le decían: maestro, en tu nombre se nos someten los demonios, en tu nombre los demonios esto tiemblan, aquello. De él dijo: miren, yo vi a Satanás caer del cielo. No te sorprendas cuando los demonios se te sujetan, sino que tu nombre esté inscrito en el libro de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. No es más importante el don que la salvación. Hello. El don no es más importante que la salvación, sino que nuestro nombre esté inscrito en el libro de los cielos. Ahora, rogamos a Dios que Dios le quite al pueblo de Israel y a todos los que están por ahí, que a lo mejor van a ver el video, le quite el espíritu de estupor de la mente. Ojos con que no ven, oídos con que no oyen y entendimiento y no entienden. Por eso cuando se enferman van a la farmacia, buscan una hierbita, pero nadie puede decir: vamos a orar por ti, ungirte con aceite y en el nombre de Jesucristo se sana. Aleluya. Vamos a comenzar porque aquí creemos en esa doctrina, la doctrina de Cristo y los apóstoles. Y tú estás conmigo en esto. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu presencia en este lugar. Bendice las vidas que estén ahí en Facebook de una manera especial. Llénalo de tu Santo Espíritu. El que esté enfermo ahora declaramos salud. Que tu mano, Eva, Soma, Handa, Lima, Haya, tu mano sane, rompa cadenas, eche fuera los demonios y toda fuerza del mal en los aires. Aleluya, se rompa contra la iglesia de Jesucristo. Aleluya. El que esté en el suelo, levántalo, Padre. El que haya caído, levántalo, ayúdalo. El que se haya apartado, tráelo. En el nombre de Jesús a tu casa, perdona, limpia y ayuda a tu pueblo con poder, que de lo alto es que viene ese poder. Gracias por tu palabra, que nos siga guiando para tu gloria, Dios eterno. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, el Dios de este pueblo que está en la tierra esperando su venida con temor y temblor. Gloria a Jesús. Ahora sí, nosotros damos una secuencia de lo que hemos estado hablando. A Dios sea la gloria, de los evangelios. Queremos expresarle a las personas el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es como si tuviera la sustitución del primero. El viejo, la Biblia dice en Isaías que estas cosas todas han pasado. Amén. Todo lo que se escribió al principio se cumplió en el nuevo pacto. El hombre fue creado en el primer pacto antiguo. ¿Qué pasa? Que fue un fracaso. Todo lo que pasó en el primer pacto fue un fracaso como tal, porque la Biblia en su fundamento, en realidad lo que Dios quiere es que se obedezca a Dios. Amén. No quiere más nada. Dios, sí, los sacrificios son buenos. Cuando vamos a pelear por un alma que está poseída, está turbada, está atada, tú te vas en ayuno y oración por esa persona para que sea sana, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, vive en ti de tal manera que cuando tú te presencias, tú estás caminando, pero el que está en ti, por ese ayuno, ese clamor, ese gemir, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que cuando tú oras y pones las manos y unges con aceite, es el que echa fuera el demonio que atormenta, amén, la vida de esa persona, como pasó en Israel. Lo más grande de esto es que al sol de Israel como que le trillan los dientes, porque no quieren aceptar a Cristo, sino quieren quedarse en aquellas enseñanzas de sus antiguos. Mas sin embargo, el amigo de Dios, de Cristo, porque Cristo es el verbo, era Abraham. Amén. El Padre y el Hijo uno son. Eso lo entiende muy poca gente. Así que nosotros entendido, declaramos que lo va a entender mucha gente para la gloria de Dios y para su propio beneficio, y son salvos en el nombre de Jesús. Recuerde que cuando una persona está siendo libre, a través de usted Dios la está libertando, los demonios te van a atacar a ti. Amén, gloria a Jesús. Pero cuando la iglesia está en victoria, llena del Espíritu Santo, llena de Dios, no hay demonio que prevalezca contra la iglesia. Podrán romper una tabla, Jama, Soja, Kimara, Alaya, Manso. Podrán romper una tabla, aleluya, de la embarcación que va a la iglesia. Le podrán, aleluya, romper un palo de eso de estar, aleluya, lo que impulsa con el viento. Gloria al Señor,
lo que va amarrado a la embarcación para que el viento la empuje, podrán romper lo que sea, el mar, las piedras en el suelo, aleluya, el siervo puede caer con la cruz, gloria al Señor, pero nunca quedará postrado. Mi alma alaba al que vive para siempre. Así que Cristo está con nosotros. Vamos a meter candela aquí en el nombre de Jesús. Así que estamos orando por los enfermos, los que están atados. Estamos orando por las peticiones de los hermanos, los amigos. Tranquilo que Cristo está en el asunto. Jehová se va a glorificar. Confía, ten fe, cree y confía, le dice el Señor, que va a hacer cosas grandes. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Hemos estado hablando esto las pasadas semanas. Y como nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, queremos aclarar, tenemos en mente unas situaciones que han estado sucediendo y hay mucha confusión en el pueblo, mucha malinterpretación. Queremos aclarar y de esta parte, en esta posición que Dios nos ha permitido, queremos decirle al pueblo del Señor que aquí lo que hay es obediencia. Nunca nadie piense que de aquí hay un deseo de maldición, aleluya, o de gloria al Señor, de que algo le va a llamar a alguna persona. No, al contrario. Lo que pasa es que cada persona que Dios llama tiene la responsabilidad, de dirigirse, dejarse dirigir por el Espíritu Santo a través de la palabra. Dice la Biblia que la palabra es la sanidad. Hay gente por ahí preocupados con el COVID. Vuelvo y lo digo, no te preocupes. Si tú tienes un Dios mayor que el COVID. Amén, aleluya. Hay gente que si la vacuna, que si esto, mira, con tu vacuna se han muerto gente. Confía en que el que levantó de los muertos a Jesús te va a levantar a ti si te mueres. Y es mejor estar en el cielo que estar en lo que viene para la tierra. Pero si tienes largo camino, como dice el Señor, que largo camino te resta, nada te va a matar. Aleluya. Confía en el Espíritu del Señor, confía en la promesa, confía en la palabra de vida y potencia de Dios que te ha dado. Amén. Así que queremos recalcarles a todas las almas, hermano, cuando no entienda algo, aquí está el Messenger, aquí está WhatsApp, aquí está Facebook. Hermano, no entiendo esa palabra, ¿qué usted quiere decir? Explíqueme. Aleluya, amén. Porque hay personas que no entienden y dicen, me están maldiciendo. Lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Cuidado, si tú no entiendes, no añadas palabras en las palabras de Dios. Porque el Espíritu usa sus vasos. Mucho cuidado, Dios no maldice a nadie, Dios aconseja. Dice la Biblia que tenemos que estar prestos para amonestar, instar, redarguir a tiempo y afuera de tiempo en justicia. Amén. Porque como Dios va a poner a alguien a sanar a una persona, a echar fuera un mal, a orar por tal persona, a predicar su palabra y después la va a usar para maldecir a alguien. No tiene sentido. Así que queremos aclarar para los que están turbados en su mente, en este lugar la posición de nosotros obedecer a Dios. Amén. A través de su palabra y en el orden bíblico, que es donde Dios realmente cumple los propósitos que ha anunciado a través de la boca de sus profetas. Eso es todo, porque hay un gran error. Dios tiene todo contigo, Dios tiene acá, vienen las puertas abiertas, viene aquello y lo otro, y la gente coge y se va. Eso es un error. Dios no va a hacer algo que ha hablado sobre tu vida si tú te mueves del lugar donde Dios tiene establecido el propósito para tu vida. Donde está el pastor, donde están las ovejas, donde Él te puso, donde tienes que pelear una batalla y entender que lo que pasa con tu vida muchas veces no es que te atacan, es que tienes un problema y se llama carácter. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y hay veces que Dios brega con nosotros y no todo es el diablo también. Todo el mundo el diablo. Mira, el diablo es siervo de Cristo, amado. No todo es el diablo. Hay veces, y ahí se da el caso en este camino, que hay que hacer la voluntad de Dios, pero a veces nuestro modo de ser, nuestro yo, está mal y Dios nos tiene que procesar. Cuando Cristo iba a la cruz, Él oró, Él no quería, decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Así que de donde Dios te puso, con el pastor que Dios te puso, no te muevas. Hay que aprender a señalar, a identificar la rebeldía del ser humano. Dios no va a mirar a nadie por la ropa que está vestida. Hello. Dios no te va a mirar por lo que tú te veas por fuera. Dios va a mirar tu corazón.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alabado sea el Señor. Así que vamos a seguir en ese orden, obedeciendo al Espíritu. Gloria a Dios, aleluya, para siempre. Dios le bendiga. Comparta esta poderosa palabra que está ahora en el nombre de Jesús. Dice Primera de Reyes, capítulo 13. Dice: he aquí un varón, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David será un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Ves que no se puede estar señalando al vaso, al profeta, al pastor, al evangelista, que Dios está usando para amonestar. Hay que tener mucho cuidado. La mano se le prendió, se mantuvo seca, no pudo doblarla, se mantuvo así, no pudo hacer nada. Para que usted vea que Dios ama, pero también reprende. Dios azota, amén, como decía mi abuelita, sin fuerte y sin vara. Gloria al Señor. Y dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó. Vieron que no fue Dios, fue su hijo. Cuidado con lo que escucha. Amagua, chamán de Quima. Cuidado, porque hay mensajeros que están poseídos por el diablo. Un día, quiero hacer un paréntesis aquí. Un día un hombre de Dios me dijo: el pastor mío está buscando una posición en la alcaldía. Y yo le dije: ¿cómo tú sabes eso? Y me dijo: es que un pajarito vino, un amigo que lo conoce, y vino y me lo dijo a mí. Y eso provocó esa murmuración. Ese hombre era copastor y provocó una clase de división, que la iglesia del pastor de él estaba en contienda con el grupito que se reunía en su casa a las 7 los miércoles. Alábalo y gózate. Entonces hay que tener cuidado de quién tú recibes palabra que esté señalando, aleluya, o te estén identificando algo de un varón o de una varona de Dios. Cuando alguien dice: así te dice el Señor, hay que tener cuidado, porque si usted es rapidito para soltar la mano y maldecir y señalar y criticar, acuérdese que usted no le está haciendo daño al vaso que Dios está usando. Usted está hablando en contra de Dios. Y cuídese, por favor, agarre esto como la mejor bendición, porque Dios se aplace en la gente que le obedece, que se humillan, aleluya, y que están ahí fielmente a hacerle fiel a Él, a su palabra y a los vasos que Dios ha puesto. Gloria al Señor. Si no es palabra de Dios, olvídese que el que habló de parte de Dios se va a morir o algo le va a pasar. Pero usted, mire, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para irarse. Verso 11.
Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios. Disculpe, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. El otro le dijo, mintiéndole, escuchen, aquí hay un punto poderoso, mintiéndole. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Dice mintiéndole. Bendito sea el nombre de Cristo. Sea el nombre de Cristo glorificado. Yo también soy profeta, le dice el anciano, como tú. Y un ángel me ha hablado. Segundo punto, el ángel se aparece, un supuesto ángel. Hello. Por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban juntos. Nilson! Dios te bendiga, aleluya. Gloria a Dios, Nilson. Nilson, llegaste, gloria a Jesús, aleluya. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 13. Nilson ya pronto se prepara para traernos un estudio. Y los de Nilson son fuertes, son de la venida de Cristo. Y Nilson, nos vamos a gozar, gloria a Jesús, por la vida de Nilson que está con nosotros aquí. Amén. Así que dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Dice, y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le echaron diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mi hueso junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová. Escuche bien, tercer punto. El profeta falló, pero la palabra que habló el profeta no iba a fallar. Alábalo si puede en esta hora, gloria a Jesús. Entonces,
Dice, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Estamos hablando bajo el tema un Dios imparcial. ¿Qué es imparcial? La palabra imparcial significa que Él no está, por ejemplo, vamos a usar dos partidos. Saben que en las ciudades hay casi siempre tres partidos políticos, ¿verdad? En Estados Unidos hay dos, ¿verdad? Está republicano y está el demócrata, ¿verdad? Tres. Y el independiente. Oh, hay uno independiente. Sí. Miren para allá, ver, necesitamos eso porque eso yo no lo sabía. Para mí que eran dos, o sea que los dos más poderosos es lo que siempre han peleado aquí. Ok. La palabra imparcial es dada prácticamente a un juez. ¿Qué hace un juez? Cuando una persona va con un caso, ¿verdad? El juez tiene que actuar de acuerdo a la ley, ¿cierto? Muchas veces da una oportunidad. Y lo que refiero es que el juez puede atender un caso de un policía. O sea, si yo, Dios me guarde, yo robé y voy ante el juez y el juez me va a juzgar por el delito del juicio de lo que yo hice, ¿verdad? Que robé. Pero el guardia llegó y mató a alguien. Más o menos el mismo pecado, lo único que tiene una fuerza, un peso diferente, ¿amén? De culpa. El juez no puede ser parcial, o sea, porque llegó el policía, este es policía, déjame exonerarlo, pero como este es un pobre que robó por ahí, tengo que condenarlo. ¿Entienden ahora? La palabra imparcial significa que Dios no hace acepción de personas. Lo mismo para este como para aquel, para mí, para todo el mundo, Dios es el mismo. ¿Entendemos? Por ejemplo, por eso hemos escuchado durante el pasar del tiempo que Dios, mucha gente dice, Dios no tiene nenes lindos. O sea, la palabra de Dios está para todo el mundo, es igual, ¿verdad? Él es imparcial. Ese es el tema de este mensaje que el Espíritu Santo quiso que se leyera el día de hoy. Está en Primera de Reyes, capítulo 13. Un Dios imparcial. O sea, Dios envió un profeta para que amonestara o reprendiera la casa de Jeroboam. Jeroboam era el rey en aquel entonces y en el altar estaba quemando incienso a otros dioses. Una de las cosas que ha molestado a Dios por la eternidad es que su creación se incline a aves que hayan hecho con las manos, a cruces, a diferentes cosas tejidas con las manos, hechas con las manos, se postren y las adoren. Porque escrito está en la palabra donde dice, no te harás imágenes de lo que está en el cielo, o está en la tierra, o debajo de la tierra, ni te postrarás a ellas, ni las adorarás. Entonces, Jeroboam había tropezado y hecho caer a la casa de Israel, porque él había hecho unas imágenes y le estaba prendiendo incienso y las estaban adorando y todo ese tipo de cosas que provocó la ira de Dios. Entonces el profeta, Dios lo envía, pero miren lo que sucede en el camino. Digan conmigo, en el camino. Tenemos que tener mucho cuidado porque en el camino se nos pueden presentar muchas cosas. Tenemos que partir de la premisa que a Dios le gusta la obediencia, que es lo que hemos estado hablando. Hicimos hincapié al principio, que hay personas que piensan que el profeta o el amigo de Dios o el pastor o el evangelista ha predicado fuerte en contra de una persona porque tomó una decisión. Hay una conducta permisiva de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo tenía que venir para acá hoy y llevo como 2 semanas a fuego, le han subido el fuego al horno montones de veces. Entonces, yo pude haberle dicho al Señor, tú sabes que yo no voy para allá. Y mira qué sorpresa, que Nixon pudo llegar hoy. Nixon ha venido batallando más de 1 año, porque Nixon tiene sus negocios y sus cosas.
¿Entiendes? Entonces Dios sabe trabajar con la persona. Y miren qué sorpresa, Nilson llegó hoy. Pero si Dios no me dijo, ve que Nilson va a llegar, o que viene alguien, o alguien va a estar en Facebook recibiéndole el mensaje. No, Dios no me ha dicho nada. Él lo dijo hace tiempo. ¿Mi trabajo cuál es? ¿Llegar o quedarme en casa? Había un profeta llamado Jonás, que Dios le mandó a Nínive, a una ciudad, a decirle a esa ciudad que se tenían que arrepentir por el pecado, porque iban a ser cortados. Jehová iba a traer juicio. No sé si han leído esa historia. Jonás. Y Jonás, en vez de irse a Nínive, cogió un pasaje y se fue para Tarsis. Y allá pasaron una serie de sucesos en el mar, en el camino, porque Jonás desobedeció a Jehová. Dios no lo mandó para Tarsis, lo mandó para Nínive. Y él decía, no, pero tú mandas la palabra, ellos se arrepienten y yo quedo como que Dios no habló en mí, como un profeta falso. Pero Dios no le dijo eso tampoco. O sea, para Dios es irrelevante. Si Dios te manda a decir una palabra y no se cumple, o Dios hace un cambio, tú diste la palabra. Tu trabajo es obedecer a Dios. Amén. Y el trabajo de Dios es tomar la decisión como juez de la tierra. Dios es el juez de la tierra. Por eso es que estamos hablando bajo el tema un Dios imparcial. Porque Él no va a tener, no, que la tribu de Judá es más linda que la de Benjamín. No, todas las tribus de Israel son iguales. Amén. Y nosotros en Cristo somos iguales. Lo que está escrito uno tiene que ser procesado. Muchas veces lo oye, lo entiende, lo lee, pero a veces se te olvida, no lo entiende bien, o en el proceso mismo no lo pasamos bien y tenemos que ser moldeados nuevamente por el mismo sedazo para que aprendamos. Entonces, este profeta fue y dio la palabra de Dios. Y Dios le dio instrucciones. No vuelvas por el camino, ni entres en casa de nadie, ni comas. Instrucciones dentro de lo que Dios le había mandado. Y este viejo profeta se le aparece porque los hijos le dicen, mira, este vino a dar la palabra. ¿Qué cosa? Que ese viejo profeta no le dio palabra a Jeroboam. Pero cuando Jeroboam trajo palabra, vino a engañarlo. Mira, se me apareció un ángel. Por eso Pablo dice, amada iglesia, si viene un ángel del cielo con otro evangelio que no sea este, sea anatema. Hay que tener cuidado, sea maldito, es lo que dice la Biblia. Anatema significa maldito. ¿Entiendes? Hay que tener cuidado porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistáis en la fe. ¿Qué fe? En la fe de Jesucristo. ¿Qué tú has creído? En Cristo. Amén. Como hijo de Dios. ¿Cristo es el hijo de Dios, sí o no? Amén. Gloria al Señor. Él es el hijo legítimo, unigénito de Dios, que vino a través del Espíritu Santo en María. Amén. Entonces, este profeta fue y según los hijos le dijeron, mira, él va por tal camino, él lo fue y lo buscó y le mintió. Y lo hizo desobedecer a Dios, porque Dios le dijo, no entres a ninguna casa, no vuelvas por el mismo camino, ni comas ni bebas ahí. Recordemos que en tiempos antiguos, antes de Cristo, cuando alguien adoraba a otros dioses o lo exaltaba, todo era anatema, era maldito, tenía que ser todo destruido. Por ejemplo, hay ciudades en estos tiempos que están gobernadas por la brujería. ¿Cierto o no cierto? Adivinación, hechicería, todo tipo de obras de las tinieblas. Eso es maldición. Ahora, si esas personas que le sirven a esos demonios se convierten a Cristo, pues Cristo quita la maldición y la convierte en bendición. Pero lo que ellos llaman bendición es maldición, porque están invocando al diablo, aleluya, creyendo que están haciendo algo que agrada a Dios. Como dice Romanos 1 y 2, que Dios los entregó. Fíjense que no, la Biblia no dice que ellos cayeron en algo, dice que Dios mismo los entregó y les dio una mente reprobada. ¿Por qué es necesario obedecer a Dios? Porque Dios se puede enojar y puede entregarnos a una mente reprobada. Alabado sea el Señor. Porque a Dios le gusta la obediencia. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Mire esto. Este hombre fue a llevar esa palabra a ese lugar. Mas, sin embargo,
él mismo cometió otra desobediencia, no la misma que Jeroboam el rey, pero una desobediencia tremenda porque Dios le había dicho cómo hacerlo y él lo hizo totalmente de otra forma, dejándose llevar. Hay que tener cuidado con las voces que nos hablan, ya sea caminando de noche, en sueño. Dios habla en sueños, pero también Satanás siembra mentira. Tenemos que tener cuidado, aleluya. Y si en algo hemos fallado, hay que clamar a Dios. Clamar a Dios en el nombre de Jesús, que es nuestro abogado, que es quien nos limpia de todo pecado y nos levanta. Y si cometemos algo que no le agrada a Dios, nos perdona. Porque nadie puede decir que no peca tampoco, hello. La Biblia dice que si decimos que no pecamos, estamos haciendo mentiroso a Dios y Dios no me miente. En todo caso, todo hombre se ha hallado mentiroso y Dios veraz. Dios es verdadero. Amén. Entonces, miren cómo termina la situación en el camino. Todo pareció bien. El profeta hizo el trabajo de Dios. El profeta habló lo que Dios le dijo en contra de Jeroboam. Pero en el camino desobedeció a Dios. Y esto va agarrado de lo que hemos estado predicando por semana. Que muchos me han llamado hasta hijo del diablo. ¿Tú sabes? ¿Tú puedes creer eso, varón? Ese hombre tiene el diablo adentro. ¿Y cómo el diablo puede desearle bien a una persona? Eso es un error también. Quiero hablarle a todos los que escuchan. Satanás no puede declararte el bien. Satanás te va a maldecir. Vino a robar, a matar, a destruir. Amén. Hay cosas que la gente no entiende, no las juzgues rápido. Pablo decía, no juzgue las cosas rápido. Espera que Cristo sea manifestado, porque Él aclarará consigo todas las cosas. Jesús te va a decir si es el diablo o no. Si no lo entiendes, Él te va a revelar qué es lo que está pasando. Gloria al Señor. Por eso es bueno orarle al Padre. No entiendo. Padre, mira, esta persona es el diablo, eres tú, Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Por su fruto los conoceréis. Si alguien te está hablando, mire, como al principio aconsejé a los que me estaban escuchando, Nilson, se ha metido una serie de personas que quieren enseñar de que cómo surgieron muchas cosas en Israel, que si palabras raras que no se sabe, no, yo no entiendo ni cómo leerlas. Entonces ellos quieren hacernos ver y decirnos que Jesucristo no vino en el Espíritu Santo. Mira lo que me dicen, que María con José se juntaron y salió Jesús. No, y se prenden cuando le digo que Él es el Hijo de Dios y que es Dios encarnado. Muchachos, me han querido dar. ¿Sabes lo que le dije? Con el que quiera hablo cara a cara, porque por Facebook va a estar llevando, no, vamos a sentarnos, porque Pablo decía que las cartas eran fuertes, pero la presencia agradable. No todo el mundo carga lo que tú cargas, Nilson. Hay gente que tienes que hablarle de frente. Amado hermano, hay gente que tú tienes que hablarle de frente, porque si te pones en Facebook y en redes sociales, pues no, tú expon tu punto, no dejes que te quiten tu fe. Pero cuando tú veas que todo está llegando a un límite, entonces vamos a juntarnos cara a cara. Porque el Espíritu de David está sobre mí. Y si me quieren matar por esta fe, aquí estoy, que me maten. Pero Cristo vino en forma, dice la Biblia, que vino a través del Espíritu Santo. María no estuvo con José, eso es una mentira. ¿Cómo tú vas a decir que María estuvo con José y parieron a Cristo? Eso es mentira. La gente no entendía y decía, este es el hijo del carpintero, este es el hijo de María, porque ellos no entendían. Porque para el hombre carnal esto es locura y se discierne en el Espíritu. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios, bendito sea Jehová, aleluya, entendemos todas las cosas y no necesitamos que nadie nos enseñe. Porque la unción misma, aleluya, Jabasoja, la unción misma nos enseña todas las cosas. ¿Y qué es la unción? Simplemente que Cristo esté en nosotros. Esa es la unción. Esa es la unción del Hijo de Dios. Entonces, la Biblia dice que todo el que lo confiese como Hijo de Dios, Dios está con él. Entonces tú me vienes a decir que no, que él no es Hijo de Dios. No, cuidado, esa línea no me la toques, porque ahí sí que yo no tengo amigos. No es que vamos a pelear al puño, pero tú no me puedes venir a decir a mí que Cristo no es el Hijo de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios.
El que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. El que me sacó a mí de más de 20 años en la droga. Que me devolvió una familia, que me devolvió la salud. Que me ayudó. Tú me vas a decir a mí, a que yo crea en lo que tú estás diciendo y me convierta a ti para negar a mi Cristo. Túmbame la cabeza, aquí está. Cuando quiera me entras a pedrar. Porque los judíos son expertos matando a todo aquel que no van a favor de ellos. Dios bendiga a Israel, pero Israel está mal. Cristo es el Hijo de Dios y murió por ti primero y después por nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, el Hijo de Dios y Dios hecho carne. Cuando Felipe le preguntó, Felipe le dijo, maestro, porque él estaba diciendo, yo les muestro el camino. Y él le dijo, perdón, él estaba hablando hacia dónde iba. Y él le dijo, maestro, muéstranos el camino al Padre. Y él lo miró y le dijo, Felipe, tanto tiempo contigo y no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, el Padre vivía ahí, el Padre es Espíritu. Esto es algo que la gente no entiende. Entonces, nosotros no podemos dejar que nadie ponga un fundamento que no es Cristo la roca. El que no lo quiera aceptar como Hijo de Dios, el que no quiera que Cristo reine, allá él. La Biblia dice que Jesucristo mismo dijo, traed mis enemigos acá que no quieren que yo reine y degollármelos delante de mí. Hello. Eso está en la Biblia. Entonces, Dios no nos manda a decirles nada, sino orar por esa gente, pero hay que dejar claro que hay que pelear por esta sana doctrina. Hay una gente que pelea raro por jopa, falda, que si el desorden en la iglesia. Mire, hermano, lo que hacen es perder el tiempo. En realidad, por quien tenemos que pelear es por el nombre de Jesús. Sí, porque como tú crees en que Cristo es el Hijo de Dios, y viene alguien y te dice, no, eso no fue así. Él nació de María y José. Él era un hombre cualquiera. Y defendiendo una postura que, mira, no tiene ni base, ni fundamento, ni espíritu, no sientes nada. Por eso esas personas están vacías, están locas, los demonios los atormentan, llenos de libros, de letras. Mi alma alaba al Señor. Aquí lo que hay es vida, gozo y paz, donde está el Espíritu de Dios. Hay libertad, aleluya. Entonces me dicen una serie de cosas como para... Yo le dije, no, mira, vamos a hablar personalmente. Ya, se acabó. Entonces, mire lo que enfatiza la Biblia. En un momento dado, Saúl fue escogido por el pueblo de Dios, ¿verdad? Y Dios me dio una revelación que la voy a contar tremenda. Vamos a salir un momento de esta rapidito. Cuando Judas muere, ¿verdad? En el libro de los Hechos, dice la Biblia que los discípulos escogen haciendo un gesto al azar, como pues tiraron una cosita y el que saliera, ese era el discípulo que iba a ocupar el lugar de Judas. Pues escogieron un discípulo. ¿Qué pasa? Esos fueron ellos ahí, los 11. Más adelante estaba Jesús en el camino de Pablo. Pablo perseguía a la iglesia y Dios se le presentó. Queda ciego, cae del caballo y 3 días después manda el profeta Ananías, un don que estaba, un profeta, estaba cerca del área, y le dice, ve a la ciudad derecha, hay un hombre, lo vas a encontrar, llamado Saulo de Tarso, está orando, ponle las manos y devuélvele la vista. Lo mandó a que en la oración, poniéndole las manos, en esa fe, el hombre recibiera la vista. Y Saulo, el Señor, él tuvo una pequeña tertulia con el Señor porque decía, pero si ese hombre me perseguía al pueblo de Israel, ¿cómo tú quieres que yo vaya y le ponga las manos? Entonces le digo, vete porque le voy a demostrar a él cuán grande tiene que padecer por este camino. Esto no es color de rosa, hermano, esto no es leche con chocolate, aquí se sufre. Aquí es difícil muchas veces, pero tenemos un Cristo que nos dio la victoria. Un Cristo que está con nosotros, un Cristo que nos ayuda, un Cristo que nos bendice. Que cuando termine todo esto vamos a estar en el cielo con Él, alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo importante, gloria a Dios. Entonces cuando este hombre está allí, escoge o le devuelve la vista y comienza Pablo, rapidito en las iglesias, a predicar y a testificar de Cristo. Con unas señales poderosas, sanidad, milagros, reprendiendo los demonios, incluso del discípulo que los discípulos escogieron,
no hay ningún libro. Pero de Pablo, ¿cuántos libros no hay de Pablo? Timoteo, Tesalonicenses, Santiago, Filipenses, Corintios, ¿cierto? Hebreo, todo eso fue él. Y con toda la gente que le escogió ahí hay nombres. Emeneo, Alejandro, Tito, Santiago, Timoteo, el hijo de Pablo, que decía que lo parió. ¿Cuántos alaban su nombre? Qué lindo es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando esto mismo sucedió, pero en el antiguo pacto, Saúl, Dios le dio una orden: vete y mata a los amalecitas. Amalek, mátalos a todos los hijos y no dejes a nadie. Y él se quedó con las guitarras, con los caballos, con las vacas, con el dinero y hasta con el rey. Y cuando Samuel llegó al campamento, le dice: oye, pero ¿y ese cuido de esos animales? Eran vacas ahí, un cuido tremendo. Y el rey está aquí también, pero Jehová te dijo que lo mataran. No, que me quedé con las vacas para sacrificarlas a Jehová. Nos quedamos con el oro para el altar de Jehová. Y el rey para darle la misericordia. Y él le dijo: pero es que eso no fue lo que Dios te dijo. Y le dijo: no se complace más Jehová en que se obedezca la palabra de Jehová a que se hagan sacrificios. Y le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría es la obstinación. Y le dijo al rey Saúl: por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, no la has respetado, Jehová te desecha hoy para que no seas rey. ¡Qué tremendo! El mismo Samuel que lo ungió fue el mismo que fue de parte de Dios allá a hablar con él. ¿Por qué? Porque no quería Dios alabanza, no quería Dios adoración, no quería sacrificio, quería obediencia. ¿Qué es obediencia? Serle fiel a Dios. Entonces al principio yo estaba hablando a multitudes de almas que me van a estar oyendo por ahí. Para muchos soy el diablo, a mucha honra, gloria al Señor. Si ese es el título que me toca, alabamos a Jesús como quiera. Porque esto es lo que quiere el Espíritu Santo, que todo el mundo, todo oído, todo ser humano sepa que Dios está al tanto de todo lo que pasa aquí. Hay cosas que Dios las permite para probar el corazón del hombre. No es para que la gente se mueva a lo loco. Hay personas que dicen: no, el Dios me sacó, Dios me mandó a hacer esta obra. Y cuando tú hablas con el encargado, te dice: mira, tenía estos problemas, me habían llamado, me dijeron esto, aquello, formaron un revolú, hasta el dinero del templo se desapareció, 4 cosas, pelea, me tenían loco, alábalo si puede. Entonces quiere decir que la persona pone las cosas a su conveniencia, a su manera, pero no dicen la verdad. Yo estuve mal, yo fallé, y arrancan y se van. No hay propósito de Dios que se cumpla, no lo hay. Y si hacen algo, allá están solos. Si aparece un demonio, los puede dar una pela, como los 7 hijos de Seba. ¿Tuviste esa historia también, varón? En los Hechos habían 7 hombres llamados los 7 hijos de Seba, de un sacerdote. Y dice que vieron un demonio o un hombre endemoniado. Y dice que le decían: en el nombre del que predica Pedro, en el nombre del que predica Pablo, sal fuera, en el nombre. Y el demonio en un hombre se volteó y le dijo a los 7: a Pedro y a Pablo lo conozco yo, pero ¿quiénes son vosotros? Y le brincó encima y le dio una pela a los 7. Los dejó en nu y se fueron cogiendo en nu. Para que usted vea, esto no es como la gente se cree. Esto no es agarrar la Biblia y qué lindo, me voy a volar y me he visto así y soy el profeta y las fotos, mira qué lindo estoy aquí, ay, mira, y estoy volando y otros están en su casa y yo estoy paseándome. ¿Y qué tal si estás descualificado? Mire lo que dice la palabra. El profeta falso, cuando el profeta lo comió el león, ¿sabe qué pasó? Se puso triste. Y dijo: cuando yo muera, yo quiero estar en el tejado donde está él. Cuando yo muera, entiérrame ahí. Porque se puso triste. Porque cuando él le dijo: tú desobedeciste a Jehová, él se montó. Acuérdate que la pelea no es con nosotros, es con el diablo. Se montó en el bujito y en el camino lo agarró el león y se lo comió. Entonces Dios quiere cuidar a las ovejas. El problema de las ovejas es que muchas veces no tenemos ovejas.
Hay personas que, ¿verdad, Nelson? Hay personas que parecen ovejas, pero son cabros. Y brincan de aquí, y brincan de allá. Aquí había una señora que llevaba 18 años de iglesia y se las conocía todas, el Potoque, Roraila. Y que Dios tiene un propósito. Y yo le dije, pero es que Dios no cambia, sierva. Dios, el propósito de Dios está cuando uno obedece esto. Mira, si Lionel se va, yo corro con unas responsabilidades. Si Lionel abandona, yo tengo que asumir unas responsabilidades por mis actos. ¿Qué le pasó a Jonás? Por no llevar el mensaje. ¿No cayó dentro del pez? Todo es cuestión de obediencia y Dios es un juez imparcial. Él no está ni con uno ni con el otro. Él está con lo que dice su palabra. ¿Qué tiene que decir sobre eso, Luis? No, la palabra de la obediencia es si tú obedeces, Dios siempre va a estar contigo. Eso es simple. Eso hasta la obediencia, eso es hasta en el mundo que tú obedezcas algo y tú respetes, tú siempre vas a estar querido. Y más con Dios, tiene que ser más perfecto. Tremendo, ¿verdad? Claro. Mire, como tú dices, en el mundo, el policía se sujeta al sargento, Ya. el sargento al teniente y el teniente al capitán y el capitán al general y el general al senador y el senador al presidente o al gobernador. No, general al presidente. Exacto, Porque ya los senadores son los que pasan leyes, los que hacen esto, y el presidente la firma. exacto. Por eso, pero tienen una secuencia, ¿verdad? Claro. El policía no puede tomar decisiones si el sargento no le da la autorización. El sargento no lo puede hacer si el teniente no le da la autorización. El teniente no lo puede hacer si el capitán y viceversa. Ya, en los países de uno ya ellos la toman ellos mismos, porque no hay ley. Sí. Porque no hay ley, hay los que viven en desobediencia, todito. Y ese es el problema del ser humano. Eso se llama rebeldía. Y en la casa de Dios se ve un problema serio, Nilson. Vemos gente con tantas palabras de parte de Dios, se va fuera de tiempo, brincan para aquí, brincan para allá. No todo, porque yo... Eso es un tema así. Yo conozco mucha gente que han conocido la iglesia, toda la iglesia entera, que hace todo lo que no me gusta allí. Tú lo que tienes que llevar a escuchar la palabra. No importa lo que haya o que haya para gente como sea, pues yo lo oigo. Cuando usted va a una iglesia, si usted ve que esta gente mala, que aquello hace esto, olvídese de eso, escuche su palabra. Usted tiene que llevar a escuchar la palabra de Dios, darse de esta manera y ser usted, y orar por el que está mal. Amén. Y Obedecer a mira, Dios. mira esto. Dios permite que en la casa sucedan cosas a ver cuál es la reacción de la persona. Y yo estaba hablando con un hermano y decía, ¿tú te crees que a los pastores les gusta estar en un lugar donde no hayan 300, 500 personas? No, hay mucha gente que no te predica. Pero ¿a quién yo tengo que obedecer? Yo tengo que obedecer a Dios, ¿verdad que sí? Entonces, así tenemos un problema grandísimo. Dios le da palabra hoy a la persona, tengo esto, tengo aquello, y lo malinterpretan. Dios no le está diciendo, mañana te vas de aquí, pasado te vas de aquí, te vas para allá a predicar por allá. No, Jesucristo envió a sus discípulos de 2 en 2 y ellos venían hacia Él. Ellos no se fueron a predicar y montaron un kiosco por allá al garete, eso no es así. Entonces cuando tú ves personas que quieren justificarse, que quieren defender su postura, es porque tienen un gran problema. Y el problema no está en el altar, el problema no está en el pastor, el problema no está en el hermanito o la hermanita que está creciendo, que está lavando, que está dando fruto. El problema está en uno mismo, ¿verdad, Nelson? Hay personas que no admiten que tienen un problema de choque de autoridad. Hay personas que me han dicho, no, yo me voy para de tu iglesia porque la hermana me está ligando a mi esposo. Como usted dice, pastor, en la misma iglesia se ve de todo. Y eso es verdad, porque eso está en la Biblia. Se ve de todo, porque hay iglesias que han visto pastores que son delincuentes. ¿Cómo te digo? Un sentido delincuente. Tienen el don de Dios, porque cuando Dios llama a pastorear, porque fue llamado por Dios. Y tienen, pero ellos se van por el vía, como usted dice, de esto. Se le llenan los ojos. O sea, como tú dices, ¿qué hace usted con tener 200, 300 gente y no tiene obediencia?
Amén. Y eso es lo que Dios está buscando. Muchos quieren correr y hay otra cosa, entre todo lo que está pasando en la iglesia, una de las cosas tan tremendas que está pasando es la competencia. Aquel quiere predicar más que el otro, aquel quiere echar fuera demonios más que el otro, aquel quiere sanar, aquel quiere ir allá a Jamaica, el otro quiere llevar compra por allá y todo es Facebook, lo pongo aquí, lo pongo allá. Mire, todo lo contrario a lo que enseña el Señor en su palabra. Tiempos muy difíciles, mi gente, tiempos muy malos. Y es bien triste que muchos han apostatado de la fe, escuchando doctrinas de demonios, como dice la Biblia. El templo está hecho para algo y exhortamos con el amor en el corazón y en la mano de que todo aquel que crea tener al Señor busque una iglesia, congréguese, métase en el arca, porque la iglesia va a desaparecer. Y uno será tomado y el otro será dejado. Y Cristo va a venir. Pero también después que Cristo se lleve la iglesia se va a manifestar la gran tribulación. Estamos en principio de dolores y pronto se va a manifestar el anticristo. Si ahora quieren obligarte a ponerte una vacuna, hello, mira, tú sabes lo que me pasó anoche, Lizo y amado hermano. Estoy hablando ayer con unos hermanos y sabes que el televisor del cuarto se prendió solo, esos son de los más nuevos. Y tú sabes que el gobierno, el FBI, la DEA, tiene control sobre la red Wi-Fi. Ellos pueden escuchar, ellos pueden ver por los televisores que tienen cámaras, las mismas compañías. Son tiempos bien difíciles, bien malos, y exhortamos a que todo el mundo se vuelva al Señor. No espere que un día difícil venga, una enfermedad, un accidente o algo que le pase. Vuélvase al Señor hoy. Nilson, ¿te ha hecho mal estar sirviendo al Señor? ¿Verdad que no? Te ha ido bien, duermes bien, Dios te ha ayudado, te sigue levantando. Aquí lo que hay son privilegios, porque ningún ser humano se merece la bondad y la misericordia de Dios, solamente su Hijo Jesús, que fue el que murió en la cruz por nosotros. Así que Dios es un juez parcial. Él no hace acepción de personas, ni con el rico, ni con el pobre, ni con el grande, ni con el pequeño. Para yo llegar a este lugar, no porque yo quería ni lo planeé, porque el Espíritu Santo quiso, yo me tuve que someter a los pastores. Y yo tuve que hacer muchas cosas, y cuando no me gustaba o creía que, yo no creo que eso es, pero tenía que obedecer a lo que el pastor decía. Y muchas veces oraba por el pastor. Y sobre todo me di cuenta cuando Dios me empezó a madurar, que los que están aquí dirigiendo no es lo mismo que estar allá. Pero somos un cuerpo y nos ayudamos los unos a los otros. Pero brincando de aquí para allá, y que Dios me dijo, excusándonos, porque en realidad nos fuimos porque nos hirieron o pasó algo que no nos gustó, en vez de sentarnos con el pastor. Y la bendición estaba después de eso, después de ese suceso. Muchos se fueron y usaron eso de excusa. Vino un profeta y habló falsamente. Dios dijo que te muevas. Mira esto. El detalle es que cuando venga el cantazo, ese profeta no va a estar en tu casa para ayudarte. Lo tengo por experiencia. Son más de 15 años en el Vítalo, Jamán, Soquima. Antes de que tú llegaras, el Espíritu Santo se paró aquí. Sentí una presencia tremenda. Dios se paró aquí. Porque Dios respalda los que están en el templo, en su iglesia. Así que no se enoje por cualquier bobería y deje de venir a la iglesia, al templo y adorar a Dios. Sírvale a Dios de corazón. Demuestre que usted lo ama. Y aprenda de esta bendición que es obediencia. Mire, si ese profeta hubiera obedecido a Dios y le hubiera dicho al otro, no, gracias por tu comida, me voy, se hubiera ido cogiendo como José, no se lo hubiera comido el león. ¿Quién dice Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar? El diablo. ¿Y quién se lo comió? Un león. Pero no se lo tragó, lo dejó tirado en el suelo. Como evidencia de lo que habló Dios, se cumplió. Así que Dios es un juez imparcial. Él no está con nadie. Él está con los que le obedecen y con los que le temen. Amén. A su nombre. Vamos a seguir temiendo al Señor. Y nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesús. Amén. ¿Tienen que decir algo, Nilson? Danos. No, ¿cómo te digo?
eso es un buen término, es un buen testimonio que la realidad, la verdad, es el tema de la obediencia. Si tú obedeces, no estando cuando tú obedeces la obediencia, es lo más, cuando tú estás niño, cuando tú obedeces a tu padre, todo te sale bien. Hay gente con los caminos de Dios. Es tremendo, Padre, tremendo. cuando tú llegas a la obediencia, me acuerdo yo estaba muchacho, cuando desobedecía a los papás, que yo era Ay, la correa, ¿verdad? sí. La van a Cuando correa. le salía mal a uno muchacho, cuando tú desobedecías a los padres, siempre algo pasa. Cuando uno sale escondido de su pantalla, que lo desobedece, no haga eso, siempre le sale mal. Eso es lo mismo cuando tú eres un pastor y desobedeces a Dios, tú desobedeces a Dios, te va a ir mal, tu castigo es fuerte. Wow. Escucharon, lo está diciendo él también. No solamente yo, eso, ahorita la gente mirando. Claro. No, el castigo es fuerte. El castigo es fuerte, sí. Claro, porque tú estás, porque que vale, por ejemplo, que dice, hay de los pastores que despesan mis ovejas, que hacen descarriar las ovejas. Que la azotan. Sí, sí, las hacen descarriar que se van, Ajá. por la actitud de ellos, por la desobediencia de ellos. El castigo de ellos va a ser Tremendo. superior si no se arrepienten, pero si se arrepienten, yo puedo dar miles de veces. Amén. Pero tiene que estar en obediencia. Amén. Qué lindo es el Señor, la obediencia. Dios quiere obediencia y no sacrificios. Busca adoradores que le adoren en el espíritu en verdad, pero también él mismo dijo que muchos de su pueblo le adoran con la boca, pero el corazón está lejos. Es mejor que el corazón está cerca. Queremos adorar con el corazón. Con el corazón que con la boca, exacto. Exacto. Entonces, terminamos. Jeroboam no dejó de hacer el mal, siguió quemando incienso. Y dice la Biblia que Dios lo mató y quitó toda su generación de la faz de la tierra. Y lamentablemente el profeta que desobedeció a Dios murió. Quiero volver a decirlo al final. No decimos esto por maldecir a nadie. Esto es una exhortación, una reflexión. Porque Dios nos hace reflexionar por vuestros caminos. Y exhortamos a todo aquel que escuchó una palabra de parte de Dios a través de un profeta, aleluya, y se fue a hacer lo que aparentemente Dios le mandó sin discernir que Dios en ningún momento lo mandó. Estamos a tiempo. Vuelva a su pastor, pídale perdón, y si no quiere pedirle perdón, simplemente vuelva a su pastor y acepte su error para que pueda perseverar y llegar a su propósito. Y los que están con sus pastores, no se muevan, escúchenme bien, a menos que Dios no haga unos cambios. Gloria a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hay lugares donde las ovejas no crecen por causa de doctrinas. Hay que ver eso, hay diferentes tipos de sucesos. Doctrinas que destruyen. Yo vi, aquí mismo hay iglesias donde el pastor es una pastora. Su casa está en el suelo, peleando. El pastor, el esposo, que es el que debe de estar, lamentablemente está en su casa, no se congrega, le hace la guerra, ella se pelea con él en la iglesia, aleluya, y en la casa sartenazo limpio. ¿Sabes? No queremos eso. Las pobres ovejitas van, ellas no saben, y esos espíritus le caen encima y se van a la casa. Entonces el marido se va. Por eso hay divorcio. Hermano, dígale no al divorcio. Dígale no al divorcio. ¿Para qué buscar un hombre hoy, otro mañana? Mujeres, pelee por su casa, sea sabia. Va a dejar su bendición él. Hermanos, varones, pelee por su mujer, por su esposa, por su hogar, no se mueva. Resista en la prueba, aguante aunque sea duro. Hay veces que se llora, hay veces que uno a veces le dice a Dios como Job, ¿por qué permites esto, verdad? Aleluya. Pero Dios no te va a dar carga que tú no puedas llevar. Dios con la prueba te va a dar la salida. Y busquen sobre todo el amor y la paz, que es la que en verdad marca y dice que Jesús está en nuestras vidas. Jesucristo viene pronto. Vamos a buscar a Jesús. Vamos incansablemente porque la venida está cerca y la iglesia se va con Cristo. Amén. Vamos a orar para estar despedidos. Gloria al Señor. Nilson, haz una oración rápido. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias por
hacerme llegar aquí Sí, hoy. Señor, gloria a Dios. Te doy gracias Gracias, por querido. traerme aquí hoy. Oh, santo, Es aleluya. difícil, no lo piensa mucho, pero no lo piensa, tiene cosas que hacer, pero hay que dejar, a veces hay que dejar muchas cosas para uno venir a la casa de Gracias, Dios. Señor, gracias. Bendito Dios sea tu nombre, Dios. Gracias a Dios, te pido, Aleluya. te Gloria. pido mucho, Te que adoramos. me ayude, que Bendícelo, Padre. me Tócalo. ayude cada día, que me toque a cambiar mi vida Sí, cada Señor. día más. Te Glorifica doy tu gracias por casa, todo, tu Dios. familia, Espíritu Santo. Estamos aquí hoy, salir de aquí, que nos lleve con bien a la casa hoy. Gracias, mi Dios. A tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Oye, terminamos iguales, ¿viste? Estamos iguales, campeón. No es que me pula, yo que Poco a Dios me poco, es ponga. que, mira, no se va a caminar una milla No. si no se da el primer No, paso. no, porque un bebé tiene que caminar, Poco a poco. gatear primero. Dios te bendiga, Dios te guarde y comparte el video. Gloria al Tiene Señor. que ratarse.